Listo, si quieres yo les pongo un resumen de las cosas mínimas que deben tener la bitácora para este corte. ¿Les parece? Cuando Vale, termine. profe. Gracias. Bueno, listo. Listo, Natalia. Bueno, chicos, bien, otra pregunta. ¿Cómo les ha ido con el trabajo que tenemos que entregar hoy? Bien, profe. Muy bien, pero yo tengo una duda. Eh, ¿hay posibilidad de cambiar el texto como tal que me bota el texto de área cuando es que cuando se selecciona habitación me bota un texto predeterminado, pero con cierta, digamos, con cierta altura. Entonces queda en mi Revit queda muy grande. Entonces no sé si para poder editarlo solo es por familia. Ah, ok. Profe, no se escucha. Gracias. Bueno, recuerden, para las etiquetas de habitaciones y cualquier etiqueta que queramos editar, no solo textos de altura, sino también lo que nos va a etiquetar, clic a la etiqueta, clic a editar familia, clic al texto, duplicamos, editamos, duplicamos y acá le cambiamos simplemente la altura. ¿Listo? O sea, le cambiamos acá la altura que le vamos a dar a ese texto y procedemos, obviamente, a ajustarlo también en el tamaño del texto, que esté relacionado uno con otro, ¿sí? Bueno, listo chicos, entonces arrancamos. Había un tema pendiente, que es el tema de materiales. En el tema de materiales, pues nosotros vimos en la clase pasada, pues cómo sacar un render, una imagen renderizada de nuestro proyecto. Se habló también que habían unos motores de renderizado que trabajaban muy bien eh, con Revit, eso fue hacia el final de la clase, uno de esos era Enscape, pero les había dicho que para trabajar con ese programa necesitaban tarjeta de video, si no, pues no lo iban a poder lograr. Definitivamente, pues lo mejor para ese caso para sacar un renderizado sí es apoyarse en un programa especializado. Digamos que Revit no es especializado en eso y tratar de forzar a hacer el programa a llevarlo, digamos, a un renderizado podría, digamos, desenfocarse un poco de la filosofía BIM, que sí es en la que se basa Revit. ¿Listo? Sobre todo en el tema de datos. Pero que es posible hacerlo, sí es posible hacerlo. Habrá que ajustar algunos parámetros, habrá que hacer un mapeo de materiales y seguramente uno podría apoyarse en una pequeña postproducción, incluso si esa postproducción no la pueden hacer en un archivo o en un programa como Photoshop, sí lo podrían hacer incluso en un mismo archivo de PowerPoint. ¿Listo? Entonces vamos a ver ese tema de los materiales, cómo se aplican los materiales, que pues ya lo hemos visto en otras clases, hoy lo vamos a revisar en cuanto al mapeado y las dos formas de aplicación de materiales. Una, desde la edición de tipo del componente y dos, desde una pintura, que es, digamos, otra forma ágil y pues vamos a ver cómo esas dos variantes a dónde nos llevan para un renderizado y también cómo podemos extraer esa información de los materiales. ¿Listo? Bueno, chicos, pues para empezar, lo primero recuerden para sacar una imagen renderizada, pues tiene que ver con la colocación de la cámara. Para la colocación de la cámara, nosotros pues tenemos que ir a este menú de vista. Tiene el menú de vista, desplegamos, inmediatamente nos aparece cámara. Lo tocamos
Y lo que nosotros procedemos a hacer es que nos va a aparecer ese iconito de una cámara y nosotros vamos a darle primero el origen, o sea, desde donde nosotros vamos a situar la cámara y después le vamos a dar el objetivo, o sea, hacia dónde queremos que apunte la cámara. Yo quisiera hacer un barrido, una toma desde este punto a este punto. Entonces yo posiciono la cámara acá, clic sostenido, arrastro y me aseguro que este target, ¿sí? Target se le denomina también el objetivo, pase por detrás del muro. Esto pues para que me abarque la mayoría de información posible de mi proyecto y no se me quede corto. Bueno chicos, una vez ustedes sueltan ese target, a ustedes se les va a crear una vista de cámara. Esas vistas de cámara aparecen acá también en la pestaña de vistas 3D y esas vistas, pues al igual que cualquier vista que ustedes tienen en el navegador de proyectos, la pueden rebautizar, le pueden cambiar el nombre que ustedes deseen y lo guardan acá en su navegador de proyectos. Pues la forma de hacerlo es cambiar el nombre, ponerle, por ejemplo, una vista, podría decirse panorámica, y con eso la vamos a poder identificar muchísimo mejor. En estas propiedades de vista, chicos, en Revit, una vez yo pase la cámara, apenas yo toque esa viewport, llamémoslo a este cuadro que está en, en el perímetro, me van a aparecer estas cuatro pinzas. Estas cuatro pinzas yo las puedo jalar, ¿cierto? Y ajustar para que se me muestre la zona que yo quisiera de mi proyecto. Si yo abro, entonces me va a mostrar muchísimo más de mi proyecto. Cuando yo tengo esa vista, me van a aparecer acá sobre todo dos parámetros que son importantes. Uno, la altura del ojo. Altura del ojo es la altura a donde está posicionada la cámara, o sea, el origen. Y dos, altura de destino. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a subir esa altura del ojo, por ejemplo, a 5 metros, voy a subir la cámara, ¿cierto? Y voy a empezar a ver de arriba hacia abajo, porque en la base de la cámara va a estar a 5 y el destino va a estar a 1,75. Si lo ajustamos acá, pues empezamos a ver ese efecto. ¿Listo? Eso pues va a estar muy ligado con el tipo de imagen que ustedes quieran obtener. Bueno, pues una vez estamos parados en esa imagen como base, y esto también un poco de recordar de la clase pasada, pues rápidamente nosotros para sacar un renderizado vamos a hacer como una evaluación previa de qué es lo que me está mostrando. Entonces yo lo lanzo. Como lo lanzo, toco acá, esa tetera que aparece abajo y le doy renderizado. En las configuraciones de renderizado, como es una previsualización y yo quiero ver cuál es mi punto de partida para empezar a mejorar la imagen, pues yo le voy a dar una configuración de salida de borrador y simplemente le doy renderizar. Esto es simplemente una aproximación a lo que me está mostrando Revit en ese proceso de renderizado. Le damos pues un poco de tiempo de espera y empieza a renderizar el programa. Bueno, chicos, como ustedes se dan cuenta, pues la imagen pues es una imagen muy básica que dista mucho de ser siquiera una imagen aceptable para un renderizado. Si ustedes se dan cuenta y nos podríamos acercar a esa imagen que nos sacó, el mapeado no se ve bien, no se ve mapeado el ladrillo exterior, el material que aplicamos aquí en esta topografía tampoco se ajusta a un material, por ejemplo, de césped, algo que nos ayude
con ese tema. Entonces, hay muchísimas más posibilidades de mejora. Entonces, con este punto de partida, pues chicos, sabiendo a dónde tenemos que enfocarnos para mejorar la imagen, pues vamos a empezar a trabajar. Yo les recomiendo para el caso de Revit y pues para el caso de cualquier imagen que ustedes vayan a generar en renderizado, que le pongan mucha atención al posicionamiento de la cámara. Para el posicionamiento de la cámara, pues existen unas reglas básicas de composición de fotografía. De esas reglas básicas de composición de fotografía nos indican esas características que debe tener el enfoque de la cámara para que la imagen, digamos, tenga una mejor producción. Quizás la más conocida y la más sencilla de todas es la regla de los tercios. Esa aparece en cualquier cámara de cualquier celular y lo que hace es que nos divide esa área de la imagen en cuadrícula de 3 por 3 en 9 cuadritos. Y pues básicamente lo que nos dice esa regla de tercios en la fotografía es que en el cuadro del centro yo voy a poner lo que yo quisiera darle mayor relevancia, mayor enfoque. Y quizás en los cuadros donde se cruzan, esas líneas donde se crucen, yo también podría utilizarlo como una alternativa para resaltar esos puntos y esos campos. Si quieren, ahora les muestro un poco de eso. Aunque no es Revit, ni siquiera tiene las herramientas para poderlo conseguir, sí lo podríamos tomar como parámetro. Entonces, quizás, si yo al centro y aprovechando que la geometría de mi proyecto es alargada, arrastro este nodo y empiezo a abarcar pues muchísima más área. Fíjense que esto pues chicos ya se vuelve una imagen panorámica y ya empiezan a aparecer otros elementos que me pueden ayudar muchísimo en la composición de mi imagen. Porque me pueden ayudar porque en la forma en que están colocados, en la forma como van a proyectar sombras, en la misma geometría, pues ustedes se dan cuenta que con solo ese ajuste en la cámara ya se van a obtener diferencias. ¿Listo? Bueno chicos, acá empieza entonces, digamos, la forma para mapear en Revit. Entonces, si yo me voy a fijar en este material que está acá, ¿sí? Que es el material de muro básico, ¿sí? Del tipo de muro básico Santa Fe ladrillo gran formato, yo lo puedo alterar desde la edición de tipo. Recuerden, yo le doy acá, editar tipo, en la estructura, le voy a dar editar, e inmediatamente paso a editar el material desde estos 3 puntos. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando yo entré a ese explorador de materiales, ¿cierto? Desde la opción de materiales, me aparecen estas 5 pestañas y en estas 5 pestañas todas están relacionadas con el material de mi elemento. La pestaña físico y térmico hace referencia a las propiedades mecánicas y físicas del material y estas características se utilizan para simulaciones térmicas, sobre todo por todos estos parámetros que aparecen acá. Estos parámetros pues no hay que tocarlos, estos parámetros pues hay que dejarlos así porque de una u otra forma son normalizados, entonces no habría que tocarlos y también porque están relacionados con la identidad que yo le dé a ese material. ¿Sí? Quizás esto puede parecer un poco enredado, pero al final lo que yo les digo es que en térmico y en físico, pues no es necesario hacer cambios. Fíjense que cuando ustedes incluso despliegan acá en físico la opción de mecánico, aparece una información bien compleja y esa información está relacionada con esto, con la clase. Si ustedes le cambian a ese material alguna de estas clases, inmediatamente les va a afectar estos parámetros. Pero a nosotros para temas de materialidad
y para temas de renderizado, el que nos importa es la apariencia. Y nos importa en el tema de albañilería, el tema de la imagen. Porque en la imagen, chicos, es donde está cargado el mapa. Acá, albañilería, imagen. Si ustedes se dan cuenta, aparece acá un cuadro rojo y pues aparece una advertencia que dice que no se encuentra el archivo de textura. Haga clic para localizar el archivo que falta o especifique un nuevo archivo de textura. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos dos pistas de mapeado. Una, que yo puedo cargar un mapa, ¿cierto? De cualquier material que exista, que yo le tome una foto, que lo descargue de internet y cargarlo acá. O dos, yo puedo cargar un archivo de textura de los materiales que tiene predeterminados Revit. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Nosotros vamos a buscar ese archivo de textura de lo que tiene cargado Revit. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a parar acá en este cuadro que dice, en este cuadro rojo, y aquí donde dice origen, si ustedes le dan clic a ese texto que está en azul, él inmediatamente los va a enviar a una carpeta. ¿Sí? Si no les aparece esa carpeta, chicos, esta es la ruta, ahí la van a encontrar. Esa ruta está alojada cuando ustedes instalan Revit, cuando ustedes instalan incluso cualquier archivo de Autodesk, les va a aparecer esta carpeta, porque esos mapas de materiales son comunes para todas las plataformas de Autodesk, Revit, 3D Max y AutoCAD. Bueno, listo. Entonces, una vez nosotros abrimos, ¿cierto? Una vez nosotros abrimos acá textura, PNG, vamos a encontrar estas tres carpetas. 1, 2 y 3. Estas tres carpetas, chicos, de materiales, pues traen un compilado de imágenes, de mapas, de diversos materiales que yo puedo utilizar para mis proyectos. Estas tres carpetas son las que se conocen como materiales Autodesk. Yo podría entrar a cualquiera de ellas y empezar a buscar un mapa que se me ajuste a lo que yo quisiera encontrar. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, un mapa de ladrillo, que es ese ladrillo, digamos, Santa Fe, lo podría buscar acá. Fíjense, chicos, que acá hay una cantidad de mapas. Yo podría empezar a seleccionar cualquiera de estos y utilizarlo. Yo podría utilizar, por ejemplo, Brick, Running. Lo podría utilizar, simplemente le doy a abrir. Inmediatamente él me va a cargar el mapa en, en mi editor. Listo de texturas. Esa es la forma de cargarlo. ¿Qué propiedades pues tienen esos mapas de Autodesk? Pues quizás digamos la más importante y con la que ustedes deben jugar y prestarle más atención es la que tiene que ver con la escala. ¿Sí? Esa de acá. ¿Por qué les digo que le deben poner más atención a esa que a cualquier otra? Porque pues definitivamente estas no van a tener mayor efecto sobre el material. Pero claro que si ustedes le bajan todo el brillo, por ejemplo, lo oscurecen, pero pues hay otras formas de ajustar estos mapas. Entonces, quizás estas no van a tener tanta preponderancia en su imagen como si lo va a tener la escala. Porque la escala es lo que nos va a servir para mapear un material. Y ese término mapear un material corresponde a que el mapa que yo aplique en mi proyecto esté relacionado con las dimensiones estándar de un producto.
¿Y cómo mapea Revit? Revit me está dando un tamaño de muestra, y ese tamaño de muestra tiene dos dimensiones, una en ancho, fíjense, 2 metros, y una en ancho 2 metros y una en alto 0,6 metros. Ahora, ¿por qué yo puedo alterar acá el mapeado de mi material con este par de parámetros? Porque básicamente yo le estoy, con estos parámetros que están acá, yo podría contar la cantidad de ladrillos, y esto no aplica solo para ladrillos, sino que aplica para baldosas cerámicas, para cualquier tipo de mapa que tenga un tamaño comercial. Y yo le puedo decir a este tamaño de muestra que quizás no tiene 2 metros, sino que tiene 3. Y eso va a tener implicaciones con la escala del material. ¿Por qué? Porque en este momento, si ustedes se dan cuenta, tiene una longitud de 2 metros y tiene 4 ladrillos. Eso quiere decir que él está asumiendo que el largo de cada ladrillo es de 50 centímetros, ¿cierto? 50, 1, 1,50 y 2 metros. Entonces acá, digamos, es donde empieza un poco el juego. Y es que si yo miro la referencia comercial de ese ladrillo, o del ladrillo Santa Fe o del ladrillo que yo quiera utilizar, yo tengo que aproximarla siempre a la escala de la ficha técnica de ese material. ¿Y por qué lo tengo que ajustar siempre a esa ficha técnica del material? Porque si no, los materiales no van a ser reales. Y más un material como el ladrillo, ¿cierto? Que es un ladrillo que se conoce muchísimo, entonces las personas, por ejemplo, miremos alguna ficha técnica, las personas inmediatamente van a identificar que el tamaño de ese aparejo no se parece al tamaño del mapeado que estoy haciendo en red. Entonces, suponiendo que estos ladrillos tienen 39, 40 centímetros, entonces para acercarlo a la realidad, yo le voy a decir a Revit que si cada ladrillo de estos tiene 40 centímetros, el ancho de mi muestra no va a ser 2 metros, va a ser 1,60, 40, 80, 1,20, 1,60. Entonces le voy a poner acá 1,6. De esta forma le ajusté en el ancho. Pero fíjense que ustedes también lo pueden ajustar en el alto. Y digamos que si cada material de estos tuviera 6 centímetros, ¿sí? Incluida la pega, quiere decir que en 60 centímetros me van a caber 10 ladrillos. Entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Quizás acá no está relacionado con la escala. Entonces, si hay 12 ladrillos y yo quiero o sea, si hay 12 ladrillos que miden 6 centímetros con la pega, pues yo lo que procedo a hacer es una multiplicación. Yo le digo 6 por 12. Eso quiere decir que este alto no va a ser de 60, sino que va a ser de 72. ¿Listo? Ya justo. Bueno, chicos, de esta forma, yo que le dije a Revit, yo de esta forma le dije a Revit el tamaño de ese mapa que usted tiene cargado, que sacamos de Autodesk, me sirve, y ahora yo acá tengo el poder de ajustarlo a las dimensiones reales. Una vez lo ajuste, pues yo le voy a dar terminado, y una vez pues esté terminado, yo le voy a decir acá que me utilice la apariencia renderizada. ¿Dónde? Acá en la ficha de gráficos. Bueno, chicos, entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de generar un mapa en los ladrillos. Eso se debe traducir en que ese aparejo debería empezar a verse en el render. ¿Listo? Ese mapa. Voy a dar aceptar. Le voy a dar aceptar. Le voy a dar aceptar. Bueno, chicos, si ustedes se dan cuenta, pues aún no es posible ver
el aparejo que acabamos de colocar. Se tendrían dos opciones. Una es ver un acabado realista. Ese acabado realista trata de forzar a que Revit me muestre un acabado, por así decirlo, renderizado. Y chicos, ustedes empiezan a darse cuenta que efectivamente este muro que yo tenía antes por allá sin ninguna imagen, ya me quedó mapeado. ¿Listo? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a lanzar otro render. Vamos a lanzar otro render. Vamos a decir que esté en esa misma calidad de borrador. Le doy renderizado. Espero que renderice. Y pues chicos, ya empecé a hacer acá dos cambios importantes en esta imagen. Uno, le puse mapa al ladrillo, que efectivamente ya se empieza a ver. Y dos, hice una apertura de la cámara. ¿Listo? Bueno, entonces esto pues empieza a cambiar un poco. Bueno chicos, pero si ustedes se dan cuenta en esa imagen, esto no es real, ¿cierto? Esto que aparece acá, recuerden que con esta herramienta, que fue la primera herramienta que vimos con Revit, de las primeras tenía que ver con la superficie, cómo generar taludes. Pero si ustedes se dan cuenta, pues esto se puede ver relativamente aceptable en una imagen BIM, pero cuando ustedes lo quieren ver en renderizado, pues esto difiere completamente de lo que nosotros necesitamos. Entonces, es hora de cambiar. Es hora de ponerle pues un pasto de verdad que también me ayude muchísimo al tema del renderizado. Entonces, para eso, fíjense, a diferencia de los muros que yo tenía que entrar a editar el tipo, la estructura del material y el material, para ajustar la superficie topográfica, yo solo me voy acá a material. Fíjense. Acá la clave un poco es buscar dónde se encuentran esas rutas para ingresar al mapa. Entonces, pues obviamente, chicos, pues esto nunca se va a parecer a lo que es el material de un césped, porque es una línea de demarcación. ¿Sí? Es una línea de demarcación. Y si ustedes se dan cuenta, ni siquiera en la apariencia tiene la posibilidad de cargarle una imagen. ¿Por qué? Porque es un material que es de tipo pintura. Si se dan cuenta, en la medida en que yo cambie la clase del material, Revit no solo me va a cambiar todas esas propiedades mecánicas que les mostré hace un momento, sino también las opciones de mapeado de ese material. Definitivamente ese material pues no me sirve. Es hora de crear un nuevo material en Revit. La forma de crearlo es acá, en esta parte inferior, que le va a decir crear un material nuevo, y en crear un material nuevo yo le voy a poner un nuevo nombre. Clic derecho, cambiar nombre y le vamos a poner césped o empradización. Empradizado. Listo, chicos. Entonces ya le puse ese nuevo material de empradizado. Bueno, y parado acá en apariencia, ¿cierto? Me fijo que esté acá. Voy a cargarle un nuevo mapa, ¿sí? Voy a cargarle un mapa a ese césped. ¿Cómo lo hago? De la misma forma, chicos, que cambiamos el mapa para los ladrillos. Le doy un clic a la imagen, ¿sí? Ya no me voy a poner a cargarlo desde acá, lo voy a hacer de una forma más directa. Le doy clic a la imagen. Y chicos, en esta gran biblioteca de materiales que tiene Revit, está uno que me sirve para el césped. Ese material, pues en la traducción eh, de inglés, o sea, en inglés aparece como grass
y vamos a buscarlo. Listo, chicos, acá aparecen los dos tipos de pasto que existen. Yo podría cargar otro tipo de mapa. Sí, ya les voy a mostrar en otro ejemplo cómo pueden cargar otro tipo de mapa. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, ustedes cargan acá el de su preferencia. Ustedes podrían cargar este. Le dan a abrir y efectivamente acá pues cargan el material del pasto, del césped. Al igual, digamos que ustedes tenían, digamos, con la posibilidad del aparejo, acá ustedes también podrían cambiarle otros valores a ese material. Ustedes podrían quitarle, hacer esa imagen más difuminada, que quisiera decir como quitarle un poco de definición a la imagen. Eso lo pueden hacer con el difuminado de la imagen. Lustre, pues lustre realmente, bueno, acá dice, especifica la suavidad de la superficie que afecta tanto a la reflexividad como a la transparencia, reduzca el brillo para crear superficies mate o cristal esmerilazo y especifique un valor entre 0 que quiere decir que acá es mate, y 100 que es 100% brillante. Ustedes se dan cuenta, pues el pasto tiene cierto brillo, entonces quizás dejarle este valor que aparece predeterminado podría estar bien, o incluso podrían bajárselo un poco, ¿sí? Pero todos los materiales tienen brillo. Cuando aparece resaltes, esto tiene que ver con una propiedad física de los materiales, que es la reflexión. Hay dos tipos de materiales: los no metálicos, que son todos menos los metálicos. ¿Y en qué se diferencian? En la forma en que brillan los reflejos cuando la luz incide en ellos. Es muy diferente cuando la luz llega a un material metálico. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes, por ejemplo, iluminan el bronce o algún material de estos metálicos, la luz se distorsiona, puede adquirir diferentes colores. En cambio, en los materiales no metálicos, que son todo el resto, las reflexiones de una u otra forma son más uniformes. Entonces, obviamente, este es un material no metálico. Ustedes pueden ajustar la reflexividad, simplemente le, le ponen acá el valor, lo suben, y pues si ustedes tienen, chicos, alguna duda de todos estos parámetros, simplemente se paran acá y empiezan a hacer diversos ajustes. Yo les diría que para hacer estos ajustes en un renderizado en Revit, pues primero tienen que lanzar una imagen para ver cómo se les está viendo el material, y después, si quisieran hacer pequeños ajustes, pueden hacerlo desde acá. Les digo que no vale la pena matarse mucho en esta parte porque, como les digo, pues Revit no es un software de renderizado. Bueno, le vamos a decir aceptar y esperamos a que nos cargue el material en ese pricado. Evidentemente me cargó en este, en pricado, pero si yo quiero cargarlo en este, hago lo mismo. Pero ese material, recuerden, ya lo cargué, se llama empradizado, aparece acá y ya me aparece ese material como empradizado. Bueno, chicos, ¿qué es importante de pronto acá? Y que le paremos, que sería bueno pararle un poco de bolas. Mirar acá en la clase de ese material, si ese material, si hay, digamos, alguna clase que se ajuste más a ese material de césped. Entonces vemos pues que no, digamos que no se enmarca dentro de ninguno de estos, sino que quizás ese genérico sería el que más se le aproxima. En caso de que ustedes quieran mapear, por ejemplo, un material como un concreto, una cerámica, entonces es bueno que acá en la clase le pongan la respectiva clase para que el resultado sea mejor. Bueno, entonces lo aplicamos y pues volvemos a lanzar el render.
Bueno, chicos, acá se dan cuenta pues que efectivamente ya cargamos otro tipo de material. Quizás habría que revisar un poco la reflexión de ese material, porque acá pues está como brillante, pero pues una calidad de renderizado en borrador pues no es suficiente para tomar ese tipo de decisiones. Pero bueno, chicos, en cuanto al mapeado, se dan cuenta, ya nos vamos aproximando. Volvemos a cerrar. Les voy a mostrar ahora cómo mapear otro material con alguna imagen, digamos, de algún producto que ustedes tomen, que sea comercial, que vendan en Colombia y que no esté en ninguna de las librerías. Entonces, la forma de hacerlo es que ustedes editan el tipo, lo vamos a hacer con este ejemplo de material que aparece acá, que es este material de, que es este tipo de muro que se llama albañilería 140. Le voy a dar editar el tipo, edito la estructura y edito el material. Bueno, listo chicos, entonces acá otra vez me voy a la apariencia y fíjense que si yo le doy clic a la imagen, él me va a enviar directamente a la imagen de ese material. Listo. Igual, yo lo que debo hacer es que debo ajustar. Pero si ustedes se dan cuenta, me aparece una segunda imagen acá. Me aparecen dos imágenes. Una en albañilería y otra en patrón de relieve. ¿Y eso a qué hace referencia? Eso hace referencia a que en el mapeado de materiales, para lograr relieve en las imágenes o en la superficie, eso no se hace haciendo ladrillo por ladrillo. ¿Sí? Si yo quisiera darle más realce, por ejemplo, a este ladrillo, ¿sí? Que a la pega, eso yo lo hago con un canal que se llama el canal del bump, que es este que aparece acá. Ese canal, pues básicamente me muestra un aparejo en blanco y negro de lo que es la imagen de mi material. ¿Y por qué me lo muestra en blanco y negro? Porque como ustedes saben, por temas de física de la luz, los colores negros absorben más, los colores blancos absorben menos. Y eso es inversamente proporcional en cuanto a la reflexión. El blanco refleja más, el negro refleja menos. ¿Listo? Eso es como una ley básica de reflexión de la luz y de absorción. Eso tiene que ver muchísimo con la física de los materiales. Entonces, ¿qué hace ese canal del bump? Pues que como tiene unos colores negros, estos colores negros van a absorber más luz y estos blancos van a reflejar más. Y eso, ese truco, es el que me va a permitir que se vea ese relieve. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar un material diferente a los que aparecen acá? Igual, le voy a dar clic, pero esta vez no me voy a ir a la librería de los materiales, sino que esta vez yo me voy a ese mapa que yo descargué. Obviamente, pues ese mapa debe tener unas muy buenas condiciones de mapeado, debe tener una resolución aceptable en la foto. Entonces, quizás apoyarme en páginas especializadas con ese tipo de imágenes y de texturas, pues van a enriquecer muchísimo mi proyecto. ¿Listo? Entonces, yo me podría ir algún material, digamos, personal que yo haya descargado, y si ustedes se dan cuenta, los buenos materiales, pues van a tener ese par de canales que les acabé de nombrar, el del bump y el canal normal. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Acá en muros, yo por ejemplo tengo un ejemplo, o tengo varios ejemplos, pero voy a utilizar este. Este de acá, lo voy a abrir y se lo voy a asignar a este, ¿cierto? A la albañilería tipo. Y acá, en este canal del BAM, le voy a asignar el otro canal. Entonces, ¿eso cómo lo consiguen ustedes, chicos? Eso, ustedes, hay páginas de internet que son especializadas
en esos materiales que ustedes pueden descargar uno diario, o no, más de uno diario, como 5 diarios, y les va a dar siempre este par de mapas. Ese par de mapas pues les va a ayudar muchísimo. Entonces ahora le voy a cargar acá el otro, el de blanco y negro. ¿Listo? Bueno, listo chicos. Con el tema de los ladrillos, con el tema de las cerámicas, es importante el tema del mapeado. ¿Por qué? No hay nada, por así decirlo, más, ¿cómo sería el término? O sea, no hay nada que sea más irreal que un material mal mapeado. Porque digamos que el ojo humano es muy perceptivo. Uno cuando ve cualquier edificio en Bogotá, cualquier edificio que esté en bloque o en ladrillo, a uno se le queda, a uno en el cerebro se le queda grabado esa escala de proporcionalidad. Y si eso se ve alterado por un mal mapeado, pues inmediatamente eso, eso se va a notar. Entonces, chicos, igual que como mapeamos el ladrillo, entonces vamos a mapear ese bloque. Entonces es lo mismo. El tamaño de la muestra me dice que en 1,19, ¿cierto? Me caben cuántos ladrillitos de estos. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso está diciendo, o sea, Revit me está diciendo que cada ladrillo de esos, 1,19 dividido 6, tiene 20 centímetros de ancho. Los bloques comercialmente tienen una medida de 33 centímetros de ancho. Entonces, si tienen 33 centímetros de ancho y hay 6, pues fácil, punto 33 por 6, 1,98, y ese es el valor que yo le voy a poner acá, 1,98. Listo. En el alto, esos bloques de altura tienen por lo general 20 centímetros de altura, 22 centímetros de altura. ¿Y yo cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente lo que debo decir es 22 por 10, esos son 220. Entonces yo le voy a ajustar acá ese valor a 2,20 en altura. ¿Listo? Pero si ustedes se dieron cuenta, apenas yo le ajusté la altura, se me ajustó el ancho. Entonces para evitar que eso pase, le doy clic aquí en esta desconexión. Voy a ver si esto funciona. Bueno chicos, creo que esto no funciona. Entonces voy a tratar de mantener el ancho y yo no sé si será por el mapa, pero bueno, no me deja ajustar. Entonces vamos como a aproximarnos con ese valor que tenemos acá. Espérenme, yo hago una cosa. Ah, sí, ya, ahora sí, ya. Obviamente esto no tiene que estar en azul. Entonces, en el ancho habíamos dicho 1,98 y en el alto 220. Listo, ahora sí quedó mapeado. Esos 220 y 1,98, le voy a decir acá terminado, los voy a también ajustar acá. Clic a la imagen, 220. Perdón, acá es 220 y 1,98. Terminado. Reviso otra vez acá. Está al revés, 1,98 y 220. Listo, chicos. Entonces, ya está el patrón de relieve, ya está eso y ya le asigné un material que yo descargué de alguna librería personal. Le voy a aceptar, le voy a aceptar, le voy a aceptar. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues está cargando el mapa
Y ese mapa que yo le asigné, como es, digamos, descargado de una página especializada, pues ese mapa pues tiene una resolución casi que 4K. ¿Ustedes dónde pueden descargar esas texturas, chicos? Entonces, hay una página muy buena que se llama, ya se las comparto, textures.com. Y en esta página ustedes se inscriben y diariamente van a tener 15 créditos y pueden bajar algunos mapas que están en una calidad altísima y pueden aplicarlos en su imagen. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que un mapa no aplica solo para Revit, aplica para cualquier motor de renderizado. Llámese Lumion, Enscape, V-Ray, todo esto lo pueden utilizar. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a ver, por ejemplo, esta imagen, se dan cuenta de la calidad de la imagen que tienen, ¿sí? Y ustedes simplemente la seleccionan y una vez la seleccionen, pues chicos, pueden descargarla. Pueden descargar el mapa en una resolución casi, casi que Full HD. Si ustedes quieren una resolución 4K, pues ahí sí ya toca pagar. ¿Listo? Pueden encontrar otros tipos de mapas y bueno, pues la idea es que todos esos mapas pues pueden llegar a utilizarlos en sus proyectos. ¿Cuáles mapas son buenos? ¿Se acuerdan cuando les dije que el mapa de relieve ustedes lo podían descargar de una buena página de materiales? Pues fíjense que, por ejemplo, en esta página ustedes pueden encontrar no solo el mapa, ¿cierto? Con el material, sino que, chicos, ustedes pueden encontrar el canal que les va a servir para el bump, que es este que les da el relieve, e incluso otro mapa que se llama un mapa de normales, pero ese mapa no se puede cargar en Revit. Esto es más para V-Ray. ¿Listo? Entonces, pero este par de mapas ustedes lo podrían cargar en Revit. Bueno, chicos, entonces, con ese paréntesis y con ese mapeado de material, pues entonces nosotros vamos a volver a lanzar el renderizado. Bueno, una cosa importante del renderizado es tener una escala humana. Acá es donde les digo que ustedes no deben empezar a saturar un modelo BIM, digamos, de componentes decorativos, porque ese no es el objetivo del BIM. En caso tal, ustedes podrían apoyarse en alguno de esos componentes que trae Revit por defecto. Por ejemplo, hay uno que se llama entorno y hay uno que trae, por ejemplo, figuras de hombre y figuras de mujer. Entonces ustedes, ¿cómo lo cargan? Recuerden, para cargar cualquier componente en Revit, insertar, cargan la familia, el que les digo está en la carpeta de entorno, cargan esta familia de mujer o la de hombre, bueno, acá hay varios, ¿sí? Hay sillas, ¿listo? Y si ustedes quisieran cargar algunos elementos de mobiliario para ambientar su escena en Revit, pues entonces traten de guardarlo en esta carpeta de entorno. Van a dar, por ejemplo, mujer, abren y lo que van a empezar a hacer después es que colocan ese componente. ¿Cómo lo hacen? Arquitectura, componente, colocar un componente y bueno, acá encuentran pues varios componentes de mujer, Cintia, Katy, Lisa, Tina, entonces ustedes ya escogen el componente que prefieran y simplemente lo posicionan en su proyecto. Esto pues para que les va a ayudar en su renderizado, pues les va a dar algo muy importante en cualquier renderizado que es la escala humana. ¿Listo? Bueno chicos, con esto vamos a proceder a lanzar de nuevo el render. Y cuando vayamos a lanzar el render, esta vez vamos a subirle un poco la calidad. Vamos a decirle que se vaya a una calidad media y que la resolución ya no me la dé la pantalla, sino que me la dé una impresora para ya poder ¿qué? Ajustar acá los píxeles. Esos píxeles, pues obviamente me van a dar muchísima más resolución en mi imagen. ¿Cómo le subo los píxeles en Revit al renderizado acá en el DPI? Lo puedo poner a 300 y vean, esto ya es una imagen
4K. Y acá yo les recomendaría en el fondo que lo dejen como transparente. ¿Cuál es la ventaja de dejar un fondo transparente en Revit? Que ustedes después le pueden poner cualquier fondo a su imagen y van a dotarlo como de cierto realismo. Lanzan el render, chicos, y esperan a que renderice, ¿vale? Vamos a dar un momento. Ya le subimos pues la imagen 4 veces. Y pues va a tomar un poco más de tiempo. Bueno, pero fíjense que sin haber terminado el render, ustedes ya pueden ver diferencias, ¿no? Fíjense la gran diferencia que hay en las resoluciones, ¿no? Vean que acá yo ya puedo empezar a apreciar el mapa de los ladrillos, se empieza a apreciar mucho mejor. También se empieza a apreciar el mapa del bloque. Fíjense que incluso ya se me empiezan a resaltar los barridos que yo hice. Recuerdan que yo a este proyecto le hice unos barridos para darle relieve a mi superficie. Miren los chicos, acá aparece muchísimo mejor. Aparece muchísimo mejor. Y de esta forma, pues digamos, ya empieza a mejorar un poco la imagen. Sí sería importante ajustarle la reflexión. Este material está reflejando muchísimo, fíjense. Y eso pues le está quitando un poco de realidad a la imagen. Bueno chicos, con esta imagen ustedes pueden hacerle unos ajustes básicos a ella. ¿Cómo lo hacen? Acá en imagen, ajustar exposición. Y ustedes pueden jugar con unos ajustes básicos de la imagen. Yo les recomendaría que jueguen un poco con la saturación, que se la bajen un poco. ¿Sí? Fíjense, una saturación alta pues da unos colores muy vivos, que eso es muy distante de la realidad. Una saturación baja hace unos materiales mucho más opacos que se acercan más. ¿Sí? Fíjense, quizás bajándole un poco la saturación a la imagen lo puedo conseguir y jugando incluso un poco con las sombras. Creo que esto es exagerado. Sí, podría empezar a buscar algunos materiales y algunos resultados interesantes. Bueno, le voy a decir aceptar y cuando yo le doy a aceptar, entonces lo voy a exportar. Recuerden que para exportar yo lo puedo hacer acá. Le doy clic a exportar y voy a buscar una carpeta, por ejemplo, esta que dice documentos, y le voy a poner esta y lo voy a guardar acá que diga panorama. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, una vez esté guardada esa foto, entonces yo ahora sí podría abrir algún editor de imágenes. Vamos a hacerlo pues con el más sencillo de todos, que es con PowerPoint. Inserto la imagen que envié a mis documentos, se llama panorámica PNG. Recuerden que guardando en PNG y quitándole el fondo en la opción de renderizado, pues yo ya voy a tener la posibilidad de ponerle algún fondo a mi imagen. Entonces, pues obviamente lo que yo debo buscar es alguna imagen, algún fondo que se asemeje o que me sirva para poder encuadrar mi renderizado. Pues yo había bajado por acá una, esta. Pues, este fondo de imagen pues tiene algunas características que me sirven, pues está muy bien definida la línea del horizonte, fíjense.
y aparece cierta nubosidad, ¿sí? Eso pues me va a ayudar como a que la imagen no es que sea un fondo en el desierto del Sahara y una imagen muy opaca porque eso va a ser irreal. Y esto pues empiezo a editarlo pues de las formas básicas en PowerPoint, lo envío al fondo y una vez que envía al fondo mi imagen, entonces chicos empiezan a posicionar ese fondo, ¿sí? Empiezan a posicionarlo, empiezan a ubicarlo, voy a bajar un poco, pues digamos el tamaño a eso, pueden recortar la imagen, esto ya es postproducción, ustedes ya le van a quitar esas zonas que obviamente no le aportan nada a la imagen, por ejemplo esa cantidad de taludes no aporta y pueden cerrar un poco la imagen. Cogen el fondo, lo recortan, se lo llevan. Y bueno, chicos, acá ya es un poco también como que jueguen con el ojo, ¿sí? Que ustedes de pronto digan, no, esta imagen está muy iluminada, la imagen que yo saqué de Revit se ve muy iluminada y la otra se ve muy gris, entonces yo empiezo a hacer ajustes en mi imagen y empiezo a hacer, por ejemplo, temas de corrección. Entonces vamos a hacer unas correcciones pues muy básicas. Eso lo vamos a ajustar acá en las correcciones de color, acá en color, y le voy a bajar un poco la saturación. Ese truco de la saturación siempre les va a ayudar a que la imagen se vea más real. Y bueno, chicos, esa es una forma de sacar render exteriores en Revit. ¿Listo? Esto pues obviamente lo pueden mejorar muchísimo más. Ya les mostré las formas de hacerlo, los mapeados, donde pueden descargar mapas, cómo utilizar los de Revit, cómo mejorar la resolución de la imagen. Y pues chicos, sin este ser un programa de renderizado, pues ya es muy aceptable el contenido. No sé si tengan dudas, comentarios. ¿Me escucharon bien? Sí, profe, muchas gracias. Vamos a tomarnos un break y volvemos a las 8:15. ¿Listo? Listo, sí, señor.
Listo, chicos, volvemos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, listo. Gracias. Les voy a mostrar la segunda forma de aplicar materiales. Cuando se quiere tener efectos de renderizado, cuando van a utilizar otro motor de renderización como Lumion o Enscape. ¿Listo? Básicamente cuando el modelo tiene ese tipo de objetivos, ustedes pueden aplicar los materiales como pintura. Aplicar el material como pintura, digamos que no va a entrar o no va a alterar la edición de tipo, sino es como su nombre lo dice, le aplicarán alguna pintura al frente de ese material. Eso tiene pues unas ventajas, sobre todo para el tema de visualización, y es que lo pueden hacer de una forma muy rápida y muy ágil. Pero digamos para temas BIM, pues es solo válido si efectivamente el material que ustedes van a utilizar es pintura, ¿sí? Si no, la forma de hacerlo siempre va a ser a través de la edición de tipo. ¿Cómo aplicar esos materiales como pintura, que sería la otra alternativa para su aplicación? Entonces, básicamente, ustedes van a tener acá en la ficha de modificar esta herramienta que se llama pintura. Y dice, aplica un material a la cara de un elemento. Entonces, fíjense, digamos, la versatilidad que tiene esa opción de pintura. ¿Cómo llamamos con el shortcut? PT. ¿Listo? O clic directamente a ese icono. Y efectivamente, él me va a sacar acá, en un cuadrito, el editor de materiales. Y si ustedes se dan cuenta, me lo saca como cuando SketchUp, para los que ya han manejado SketchUp, saca esa aplicación de materiales donde solo les va a mostrar como esa paleta para que ustedes la apliquen directamente. Por ejemplo, si ustedes quieren ponerle, no sé, pensando algún cristal, ¿cierto? Por ejemplo, aquí al contorno de las escaleras, pues ustedes simplemente seleccionan el cristal y se lo aplican. Ya se dieron cuenta que con solo aplicarle ese cristal, pues ya empieza a verse traslúcido mi elemento. ¿Sí? Vamos a darle control Z. Otra vez, PT. Y yo podría buscar acá cualquier tipo de material que yo vaya a crear. ¿Listo? Entonces yo podría crear, por ejemplo, yo podría utilizar, por ejemplo, ese mismo ladrillo que yo puse a tercios, este de acá, fíjense que aparece acá, pero acá hay otros materiales ya creados. Si ustedes quieren crearlos, pues entran, por ejemplo, a alguna edición de tipo, lo crean y lo aplican. Entonces, por ejemplo, uno quisiera utilizar, por ejemplo, de estos que están acá, como para no irnos más allá. Quisiéramos, por ejemplo, utilizar un metal de estos, por ejemplo, un acero cromado. Lo seleccionan, lo aplican y pues chicos, de esta forma ya les quedó aplicado el material. Pasan a su renderizador. Vamos a decir otra vez borrador para que no se nos demore. Le dan renderizar y aplican su material. Bueno, como ustedes se dan cuenta, ya ese material pues ya produce brillos, ya produce reflejos
Entonces, bueno, ese tipo de materiales también en la composición de cualquier imagen ayuda muchísimo, ¿no? Porque ya pueden empezar a ver reflejos. Pero obvio, fíjense la diferencia entre un mapeado a una resolución media y uno a una resolución de borrado. Pueden también aplicar, por ejemplo, ese mapa en otros muros. Podrían, por ejemplo, aplicarlo en este. PT. Y podrían buscar algún mapa de los que esté acá o pueden crearlo. Vamos a utilizar, por ejemplo, este, cubiertas teja. Y fíjense, ¿qué están haciendo ahí? Se lo están aplicando como pintura a este tipo de muro. ¿Listo? Ese tipo de muros, si ustedes le van a dar a editar perfil, editar y editar material, fíjense, ese muro nunca cambió el material que tiene el tipo. Solo se le aplicó como una pintura. Eso lo deben tener, digamos, muy presente. Si ustedes quieren quitar, ¿cierto? Esa pintura, acá despliegan, le dicen eliminar pintura y seleccionan esos elementos donde le quieren poner. Eso les va a dar muchísima versatilidad para el tema de aplicación de materiales. ¿Por qué? Porque motores como Lumion o Enscape les van a reconocer es esto. Ellos les van a asignar un mapa, pero para asignarlo de una forma más rápida, ustedes deben tenerlos separados por materiales. Ahora bien, esos materiales, ¿cómo los vamos a contabilizar? Que es la segunda parte de los materiales. Esos materiales tienen una tabla de planificación específica. Esa tabla de planificación aparece en vista, acá en materiales, y aparece cómputo de materiales o material take off, creo que se llama. Entonces le dan clic acá y bueno chicos, acá ustedes pueden sacar los materiales de las categorías de elementos que ustedes quieren. Pues vamos a hacerlo con el que más materialidad tiene en una construcción, que ¿cuál es? Pues los muros, ¿no? O los pisos. Esos son los dos elementos constructivos que, digamos, de manera como visual presentan mayor materialidad. Entonces seleccionamos muros, ¿sí? Y le damos a aceptar. Vamos a volver. Entonces vamos a vista, cómputo de materiales, seleccionamos la categoría de muros, aceptar y listo chicos, acá ya tenemos todas las categorías y todo lo que podemos sacar de información de esos materiales. Igual que les he dicho siempre, en esa tabla de planificación ustedes pueden llevarse todo a esos campos de planificación. Le dan a aceptar y les va a desplegar pues una lista con una cantidad de información que seguramente ustedes no es la que van a necesitar. Entonces le dan control Z, ¿sí? Y la vuelven a hacer. O si no, vamos a dar control Y, acá no dejó. Vamos a sacarla otra vez, muros. Cómputo de materiales, buscamos muros, aceptar y vamos a llevarnos la información que realmente vamos a necesitar. ¿Qué información ustedes generalmente van a utilizar cuando van a determinar materiales? Pues obviamente el área de ese material, ¿cierto? ¿Cuántos metros cuadrados tiene para el caso de los muros? El nombre que tiene ese material, ustedes lo van a necesitar. Y obviamente, como en la mayoría de los casos, familia y tipo del material. Chicos, acá ustedes lo que hacen es que seleccionan la información que necesitan, con esta flecha verde la llevan al campo de planificación,
con esta flecha de subir parámetro y bajar parámetro le suben el orden en que quieren que aparezcan las columnas de izquierda a derecha, le dan a aceptar y bueno, les aparece esa lista de planificación de materiales. Obviamente, chicos, esta información está asociada a la categoría que ustedes le solicitaron a Revit. Está asociada a los muros. Que queremos cambiarle el orden, que quizás lo más organizado sea que primero aparezca el nombre y después los metros cuadrados. Entonces se van a campos de nuevo y el área la bajan, le dan a aceptar y la ponen de último. Que quizás ustedes quieran rebautizar esta lista de materiales y ustedes le digan cómputo de materiales de muro. Entonces simplemente señalan y la bautizan. ¿Listo? Igual, chicos, que cualquier información de tablas de planificación que ustedes saquen les va a aparecer acá en su respectiva pestaña tablas de planificación. Y pues Revit tiene unas opciones para que ustedes organicen la información, ¿cierto?, de esta tabla. Básicamente esa forma de organización pues se deriva de lo que hace Excel, ¿sí? Y esto pues básicamente quiere decir que ustedes le pueden aplicar primero filtros, es decir, que ustedes quisieran filtrar por el nombre, ustedes quisieran que solo les apareciera, por ejemplo, ladrillo común. Entonces ustedes les dicen filtrar por, buscan la columna, dice nombre, material nombre, ok, le dicen es igual a, ok, y acá le van a decir ladrillo común. Una vez ustedes le den a aceptar, obviamente Revit lo que va a hacer es que solo les va a mostrar el ladrillo común. Si ustedes quieren mostrar únicamente el ladrillo terracota, aceptar y solo les va a mostrar esa información. Esto tiene que ver, chicos, con el filtrado. Si ustedes quieren devolverse, le dicen ninguno y aceptar. ¿Listo? Bueno, acá en la clasificación por agrupación, acá ustedes tienen activado que les detalle cada ejemplar, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en esta lista, ustedes le están diciendo a Revit que quiero que me muestre uno por uno los muros que yo tengo modelados. ¿Qué pasa si le quitamos detallar cada ejemplar y le ponemos totales generales activados? Vamos a decir aceptar, ¿sí? Y él me va a mostrar solamente los totales generales. Pero quizás esto no es lo que yo necesite, quizás yo necesite que también me los clasifique por nombre, porque si no me los clasifica por ninguna información, pues yo no voy a poder saber qué es lo que me está cuantificando. Entonces, lo podemos clasificar por material nombre, material área, familia y tipo. Cualquiera de estos es válido. ¿Listo? Acá es lo que tiene que ver con este tipo de agrupación. Si ustedes, por ejemplo, quieren que les aparezca como una fila oscura, entonces ustedes le dan clic acá al encabezamiento y Revit les va a separar la forma en cómo les muestra la información. Esto como por temas de organización. Ahora, una cosa muy importante, una cosa pues bien importante, y es que tiene que ver con calcular totales. Calcular totales les va a permitir que ustedes puedan extraer toda la información que tienen en total cada una de esas categorías. ¿Cómo lo hacen? Van a formato, material, área, porque pues área
es un parámetro del cual yo le puedo calcular totales. Despliego acá, calcular totales, aceptar. Y chicos, se dan cuenta que él ya les va a mostrar, mire, usted necesita comprar de ladrillo común 207 metros cuadrados. Y usted necesita comprar de ladrillo Santa Fe 462 metros cuadrados. Y que usted necesita comprar, ¿cierto? De ese ladrillo tercios, por ejemplo, 12 metros cuadrados. ¿Listo? Chicos, eso es lo que tiene que ver con esas tablas de planificación. Entonces, recuerden, pueden editar la información que ustedes necesiten. Ustedes le pueden pedir a Revit cuánta información ustedes hayan modelado. Por eso es muy importante ser juiciosos con el modelado. Que si hay partes de los muros que se están traslapando con vigas, ustedes lo corrijan. Porque si no, ustedes van a estar computando material adicional que no van a necesitar. O incluso peor aún, podrían estar en la mitad de la obra y se les acabó el material y van a dejar a la obra y a la mano de obra sin trabajo. Entonces, muy importante la forma como modela. Importante también, sobre todo en los temas de cuantificación, esto de que siempre calculen los totales. Ustedes al final, cuando van a comprar algún material, ustedes no van a comprar el muro de la cocina, sino que ustedes van a comprar por lo general la totalidad de los muros y le dan que les calcule totales. Y de esta forma ustedes pueden determinar la cantidad de materiales que se tienen. ¿Qué es importante, chicos, que ustedes sepan con el tema de materiales y con el tema, esto adicional, con el tema de que cuando ustedes lo aplican como pintura, ¿se acuerdan? Que no, como pintura es la forma que acabamos de ver. Y cuando ustedes computen materiales, chicos, acá les va a aparecer una categoría que se llama material como pintura. Ustedes se la llevan, ¿listo? La llevan con añadir parámetros. Esta vez le voy a decir que sí quiero que me detalle cada ejemplar. Recuerden, la opción detallar cada ejemplar me muestra uno a uno los ejemplares que tengo. Y fíjense que el único material que yo tengo como pintura, ¿cierto? Pues ¿cuál es? Cubierta ceja. ¿Y cubierta cejas cuál es? Pues chicos, el que acabamos de colocar acá. Entonces, importante. Cuando ustedes quieran sacar cantidades como o apliquen materiales como pintura y quieran saber cuáles materiales son los que aplicaron, entonces que pongan ese parámetro. ¿Dónde? Campos, material como pintura. Que ustedes quieren saber si ese material fue aplicado como pintura, sí, fíjense, cubierta ceja, sí, y dónde lo aplicó en 38 metros cuadrados. Que ustedes, por ejemplo, podrían filtrar únicamente el material que aplicaron como pintura, claro, recuerden, filtro, material como pintura, y es igual a, pues sí, yo quiero que me muestre únicamente el material que apliqué como pintura. ¿Listo? Y les aparece acá. Bueno, de esa forma, con un buen modelado, una buena aplicación de materiales, que sepan cómo determinar los materiales cuando son aplicados como pintura o materiales normales, ustedes van a poder empezar a manejar esos datos de Revit para la compra, por ejemplo, de materiales, que es quizás una de las muchas ventajas que puede tener el tema BIM en la planificación, ¿vale? Chicos, ¿tienen dudas hasta acá? No, profe, no por el momento. ¿No? Profe, una Bueno, pregunta, qué pena. sí, Santiago, cuéntame. Estas tablas, pues yo he visto que se pueden exportar a Excel, Ujú. pero pues digamos, no pasan con estos comandos dinámicos, ¿cierto? ¿Cómo así con esos comandos Me dinámicos? refiero, digamos, con el filtro de selección al exportar a Excel, no va a exportar ese filtro. Ah, no, no, pero es que Excel sí es.
O sea, Excel es un programa experto para hacer ese tipo de cosas. Realmente filtrar en Excel es muchísimo más fácil que filtrar. Es muchísimo más fácil que filtrar en Revit. ¿Por qué? Porque Excel es un programa especializado para el procesamiento de datos. ¿Sí? Básicamente por eso. O sea, ustedes no deben preocuparse que por los filtros, eso es lo de menos, chicos, porque Excel les hace eso de una forma muchísimo más ágil, más rápida, más precisa. No, o sea, digamos, ahí no hay, por así decirlo, no hay que tener como digamos, precauciones. No sé cómo decirlo. O sea, no se preocupen por eso. Ustedes en Excel pueden hacer muchísimas más cosas que las que pueden hacer en Revit, porque Revit no es especializado en manejo de datos. ¿Sí? O sea, la gente pues extrae la información muy válida, pero lo que generalmente hace es que lo lleva a otro programa que es muchísimo más especializado, muchísimo más especializado eh, como Excel o Presto o algún archivo de esos que les permita manejar muchísimo mejor esa información. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que les diría de eso. La forma de exportar, ¿cierto? En Revit. Les voy a mostrar, voy a abrir, creo que tengo acá problemas con mi Excel, estaba mirando si en este lo podría mostrar. Denme un momento, chicos. Bueno, listo. Entonces, les voy a compartir. La forma como ustedes podrían, ¿cierto? Trabajar esos archivos en Excel, pues obviamente ahí sí tienen que tener como una estructura de datos ya montada, o sea que incluso ustedes puedan parametrizar esta información con algún software con el que ustedes vayan a sacar información. Esto pues realmente es más de orden, de organización. La forma, digamos, para hacerlo en Excel, para exportar cualquier tabla, es que ustedes pues parados en su tabla de planificación le van a decir exportar y en exportar acá le van a decir que les exporte el informe como tabla de planificación y fíjense, él se las va a exportar en un archivo .csv. ¿Listo? Guardan y lo exportan. ¿Listo? Le ponen el mismo delimitador de campo, que les exporte títulos, encabezamientos de columna, pero sí, fíjate que acá no aparece el tema de filtrado y le dicen aceptar. Obviamente Excel, vamos a ver, en Excel abren ustedes ese material, ese archivo CSV, le ponen de ancho fijo, no recuerdo, no, creo que toca dejarlo así, que les mantenga las columnas, siguiente y finalizar. Bueno, listo chicos, acá pues les trae la misma información, pero en una hoja de datos de Excel. ¿Listo? Realmente esto lo podrían filtrar muchísimo mejor, pero bueno, fíjense que acá no conseguí que me separara los metros cuadrados del ladrillo. Ya reviso cómo es ese tema. Pero básicamente las herramientas de filtro de Excel, pues ustedes las conocen. Esas herramientas aparecen acá, filtro. Pues ustedes simplemente, no sé, diciéndole de ladrillo, poniendo un ejemplo, ¿no? De 90, ustedes ya podrían filtrar de una forma muchísimo más ágil, más eficiente,
toda la información. Ya podrían apoyarse en todo lo que es el tratamiento de datos en Excel, en general formatos de tabla, en general, por ejemplo, acá hay algo que me parece bien importante, este de formatos condicionales, donde les muestran una escala de color qué materiales son más caros, qué materiales son más económicos, y todo ese tratamiento de datos lo pueden hacer en Excel también. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, Santiago. Bueno, chicos, pues con esto terminamos. No sé si tienen preguntas. No, profe. La otra clase nos vamos a conectar. Profe, tiene el micrófono apagado, creo. Señor, gracias. Bueno, chicos, no está previsto que nos reunamos la próxima sesión con la clase de hoy. Terminamos. Los archivos, porfa, me los envían al Classroom. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, me la hacen saber. Y pues bueno, chicos, con esto finalizamos y pues muchas gracias por todo y estaremos pues como atentos. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces muchas gracias y también la clase pues ya la terminamos. Si alguien tiene alguna duda, pues porfa me la hace saber. Profe, yo tendría una duda, pero pues sería como para otro